Rabino, doctor en filosofía, máster en filosofía judía y Jerusalem Fellow del Mandel Leadership Institute, profesor e investigador científico en filosofía judía aplicada en diversas universidades, instituciones nacionales y extranjeras, miembro titular de número en la Vaticana Pontificia Academia para la Vida, así como también miembro de la Comisión Nacional de Bioética y asesor externo del Comité de Ética en Investigación del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. Su área de investigación, en la cual oficia también de consultor y referente para diversos congresistas, radica en lo jurídico y filosófico judío, traduciendo dicho acervo cultural para lidiar con diversas y acuciantes problemáticas contemporáneas, tales como ética, bioética, política, derecho, educación, género, medio ambiente y multiculturalismo. En su actual desempeño como director de cultura de AMIA, ha generado, planificado y coordinado proyectos culturales de variada índole y fundado la revista académica Cultura. A continuación escuchamos la palabra del rabino Fischel Schleien. Muy buenos días. Quiero en principio agradecer a los organizadores del evento. Es un honor haberlo podido conocer al elder Jeffrey Holland. La verdad que es un honor estar en esta casa y hablar justamente de este tema tan inaparentado, como diría Emmanuel Levinas. Y actualmente nos encontramos en medio de una revolución del derecho familiar que está deshaciendo las leyes y costumbres milenarias de Occidente. Y en este sentido son básicamente dos doctrinas filosóficas fundacionales que entienden en estos respectos. Por un lado, el ius naturalismo, dictaminando la conducta humana acorde a la ley emanada de la recta razón y la inteligibilidad del ordenamiento y funcionalidad natural. Aquí, en esta doctrina, el derecho natural es la potestad del hombre para hacer o demandar con arreglo a las exigencias propias de la naturaleza humana y a sus fines, deviniendo relevante la heterosexualidad y la procreación en la conformación de la sociedad. La institución matrimonial en esta doctrina resulta así en una unión tendiente al florecimiento, preservación y realización natural, conformando un bien social, su base arraigal y de desarrollo. Son estas tres últimas, precisamente estas tres últimas consideraciones, las que le otorgan al matrimonio el estatus de interés nacional y público, razón del matrimonio civil, y no como la legalización de un vínculo sexual o amoroso cuya pertenencia es solo y exclusivamente al dominio privado. De hecho, la definición de familia como los miembros del hogar emparentados entre sí hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio, tenía hasta hace unos años, hasta hace muy pocos años, por definición de matrimonio, una unión monogámica y legal entre un hombre y una mujer con libertad y capacidad en pos de la plena y duradera comunidad de existencia. Por otro lado, tenemos la doctrina del homo mensura, que considera al mundo el lugar de las convenciones donde el hombre es la medida de todas las cosas. Aquí la ley y el derecho son un triunfo de una negociación contextual, relativa, legitimado por acuerdos concertados interpares y acatados por tribunales competentes. Las relaciones y orientaciones sexuales son aquí un producto de la construcción sociocultural, no existiendo una sexualidad esencial y biológicamente inscripta en la naturaleza humana, sino formas socialmente variables de desempeñar roles sexuales. En esta doctrina del homo mensura, la institución familiar se satisface con o como el conjunto de personas organizadas en roles fijos o variables, con vínculos consanguíneos y o sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Y la institución matrimonial en esta doctrina puede, si así es determinado mayoritariamente, aplicarse a parejas del mismo sexo, independiente de toda función o variable que represente en y para el desarrollo del tejido social. Tenemos entonces hoy el uso abusivo y extremo de la doctrina del homo mensura, que ha devenido en una autonomía desmedida como una nueva norma cultural,
una ética del self, una ética de la mismidad, donde se sacraliza el yo y donde la pasión del propio sujeto es el valor supremo. Esta hybris, como decían los griegos, esta desmesura, descompone las leyes de responsabilidad civil y social basadas en la ley mosaica, griega, romana y el derecho canónico como base de la tradición del derecho común en Occidente. Esto ya está demostrado por investigadores como John Witt, Philip Reynolds, James Brundage y Robin Wilson, entre otros. Una de sus consecuencias de esta desmesura es que el matrimonio y la familia son considerados hoy un contrato privado que debe formarse y mantenerse y disolverse según lo consideren coyunturalmente las partes, y sin importar el género de sus cónyuges y hasta incluso la deliberada conformación de familias monoparentales, multiparentales y por subrogación de vientre. Prácticamente todo tipo de requisito fundacional y trascendente en compromiso y contrato de un núcleo familiar ha desaparecido. Los delitos sexuales clásicos como el incesto, las relaciones sexuales entre adultos e infantes, el bestialismo y la transgenitalidad ahora son objeto de nuevas batallas culturales bajo el éxito de su legalización como derechos de libertad sexual y privacidad. Tal como lo describen Angela Campbell y Mark Goldfeder, las categorías legales formales del matrimonio y la familia hoy son presionadas hasta su desestablecimiento, cuando no incluso su abolición. Y esta derogación de la tradición legal occidental es básicamente la anulación de la integración entre matrimonio, relaciones sexuales, parto y crianza de los hijos dentro de un sólido marco familiar para satisfacer de la mejor manera los derechos naturales y las necesidades de hombres, mujeres y niños por igual. Hoy se han dividido estas cuatro fases y se reconstituyen en formatos sociales antojadizos en función del propio deseo egocéntrico y de la adulación del propio interés, sinonimizando lo técnicamente posible con lo conductivamente aceptable. Y como demuestra Don Browning, la crianza ha sido a su vez subcontratada a cuidadores de niños especializados, la educación es responsabilidad del Estado y las consecuencias, en definitiva, del fracaso se delegan a los trabajadores sociales. Hay un despojo permanente y tendencioso de la responsabilidad de cada uno de los sujetos. Ahora bien, la cultura bíblica, tan denostada en el día de hoy, pero que sigue siendo la base de la civilización occidental, comanda un marco axiológico que postula la prohibición categórica, por ejemplo, de la conducta homosexual, demandando no yacer carnalmente con un varón como se yace con una mujer. Levítico 18:22 y 20:13. Enmarcándolo en costumbres paganas, entre las cuales se encuentran el bestialismo y el incesto. El humano es así elevado desde su pan u omnisexualidad, basada en su animalidad regida por apetitos, a la heterosexualidad como un ser axiológico mediante su voluntad y capacidad de ser preceptuado, ordenado. Y así la Biblia entiende, por ejemplo, la homosexualidad como transgresión y valor social pagano por atipia o construcción social, pero siempre un solecismo o forma impropia de canalización de la pulsión sexual. Es por ello que cuando la Biblia demanda la exclusiva heterosexualidad del matrimonio como núcleo familiar, decretando en el Génesis 2:24, por eso el varón dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, impuso reglas sociales no concibiendo dicha relación como un juego de roles independiente del género, ni tampoco al sexo como un hacer desiderativo de algo para alguien donde el humano es objeto sexual intercambiable. Esta revolucionaria concepción del sexo como interacción axiológica y reglada relativa al género y sus funciones cardinales, produjo controles a este impulso utilizado como expresión de sometimiento, mera adquisición de placer o voluntad de poder. Y por eso el género no es un rol sexual ni la construcción social de lo masculino y femenino, y mucho menos una categoría que signa un destino social,
sino que es la propia diferencia biológica referida en el ADN del sujeto que no cambia, no muta por genitoplastías ni por tratamientos hormonales. En la Biblia, la familia, denominada en hebreo mishpajá, cuya raíz es la palabra shivjá, quiere decir sirvienta, indicando que sirve a la voluntad de una ley y donde el amor es el deseo reglado por esa ley. Incluso en la cultura latina, matrimonium significa el cuidado o protección de la esposa o madre por el marido, siendo una institución surgida por motivos de protección hacia aquella, hacia los hijos y hacia las garantías sucesorias. En ambas culturas, históricamente, el matrimonio ha sido el factor raigal estructurante de la sociedad, constituyendo fundamentalmente la superación de un estadio estético de la seducción por uno ético preceptual conyugal. Y científicamente, las estructuras elementales del parentesco siempre han sido por las distinciones antropológicas y fisiológicas del varón y de la mujer en lo familiar, en lo tribal, social, popular y en lo nacional. Y si de liberalismo se trata, que es el argumento permanente para denostar esta estructura tradicional de matrimonio y de familia, quien realmente y seriamente estudia a los liberales de la Ilustración en Europa y en América, a pesar de todas sus cruzadas contra el establishment y algunas veces furibundos antirreligiosos, estos liberales de la Ilustración apoyaron la configuración natural y tradicional del sexo, el matrimonio y la vida familiar, más el cuerpo tradicional del derecho de familia. Entre ellos incluyo a Hugo Grotius, Samuel von Pufendorf, Jean Barbeirac, John Locke, Wollstonecraft, Montesquieu, Voltaire, Hume, Henry Home, Francis Hudson, Adam Smith, Shelby Bentham, William Blackstone, William Paley, Thomas Jefferson, Story, Kent y decenas de otros filósofos y juristas liberales que escribieron desde los siglos XVII al siglo XX. Tal como demuestra R. Cassirer, Gay y Herman, la mayoría de estos libres pensadores eran agudísimos críticos que con frecuencia sacudían y dañaban el status quo intelectual y legal. Muchos de ellos fueron los principales arquitectos del liberalismo moderno, las libertades individuales, los derechos humanos, la igualdad social, el gobierno democrático, el orden institucional y el Estado de Derecho. Pero siempre cada uno de ellos adoptaron la mayoría de las formas y normas tradicionales del sexo, del matrimonio y de la vida familiar, sosteniendo enfáticamente la integración continua entre sexo, matrimonio, parto y crianza de los hijos dentro de la familia como la mejor manera de proteger la libertad personal y los derechos naturales del hombre, mujeres y niños, cultivando la salud, la seguridad y el bienestar de la comunidad en su conjunto. Todas estas figuras de la Ilustración ofrecieron una serie de argumentos respaldatorios del matrimonio y la familia tradicional que devienen de la ley, derechos y equidad natural, así como argumentos de utilidad, economía, antropología comparada, biología evolutiva y hasta en muchos casos el propio sentido común. Es por ello que estos propios liberales decidieron que la ley positiva del Estado no solo debe apoyar los matrimonios tradicionales como núcleos familiares y sociales, prohibiendo la poligamia, el adulterio y el hoy llamado divorcio exprés, porque violan los derechos naturales del cónyuge y motivan la deserción, abuso, negligencia y desheredación que a la sazón violan los derechos de sus hijos al sustento, protección y educación, tal como lo vemos hoy en día. Y esto aplicado a fortiori a los formatos familiares deliberados, monoparentales o multiparentales, y más aún al llamado matrimonio del mismo género. Dado que aquí estamos incluso ante un discurso sin realidad con el significante, es decir, una sociedad basada en la ambigüedad, en la imitación, en la impostura como producto de una pasión que pretende hacer presente lo que no está dado. Una fenomenología donde la realidad ya no es constituida por la verdad
develada en ella. Una realidad donde no tiene anclaje en la sustancia, sino que pertenece únicamente a un producto gramatical en función de la mera subjetividad desiderativa. Un matrimonio y una familia que no poseen un esqueleto, sino que es una mera fórmula verbal sin reglas y sin principios. Básicamente una nada, del mismo tenor que predicar un género sin correlato biológico, lo cual ni siquiera respeta la mínima estructura lógica, científica ni cultural en ninguno de los tiempos de la humanidad. Para terminar, es por esta patente obviedad, es por esta básica correlación entre lenguaje y realidad, entre significado y significante, que pocas veces, como en este caso en cuestión, cuando se trata de derecho de familia, la cultura bíblica y la filosofía secular coinciden no discrepando y conformando la sólida base de nuestra occidentalidad, imponiendo la demanda propia de todo valor más la responsabilidad del humano para conformarse como tal. Un ser humano que solo mediante la ley como restricción habilitante sale de su estado de vanidad. En otras palabras, no es la ley un instrumento para legalizar las pasiones cuyo único objeto es no ser molestado en llevarlas a cabo, incluso a costa de otro muchas veces, como por ejemplo en el actual caso de la ley de aborto, del proyecto de ley de aborto, sino que la ley es la propia restricción de las pasiones animales que habilita la posibilidad de una humanidad verdaderamente libre, constituyéndose como tal. Con lo cual, además de las leyes, necesitamos empezar a predicar con nuestro propio comportamiento. En algunos casos será la objeción de conciencia, la objeción profesional, la objeción religiosa, pero por sobre todo el ejemplo. Y nada mejor para ello que la educación y la formación religiosa, que si bien está, como dije antes, denostada en estos últimos tiempos, es la que mantuvo a la humanidad como tal desde hace al menos 3.500, 4.000 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rabino.